esperar un minuto y vamos a comenzar para ir conectando la presentación y vamos a comenzar nuestro módulo. Vamos a esperar un momentito en lo que comparto presentación y continuamos. Buenas tardes, maestro. Sí. Muy bien, antes de comenzar con la sesión de hoy, que es introducción a la carta de San Pablo, quería preguntar si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Las lecturas, si las están leyendo, qué les está pareciendo, qué, qué, qué comentario tienen, si gustan. Bueno, a mí me ha parecido maravilloso de ver otro enfoque del Evangelio de San Juan. O sea, sí había visto algo, pero ahora me tiene más maravillado. Tal vez era como que voy agarrándole más ese desenredo al estambre, ¿no? Que va uno Así, agarrándole el modo y entonces digo, vaya, era por aquí esto, ¿no? Le estoy claro, agarrando más sabor, más entusiasmo. Me ha gustado mucho. qué bueno. Fíjense que uno de lo de las claves de lectura de las Sagradas Escrituras, recuerden que el proyecto de Dios nos llama una economía de la salvación. Y esta economía de la salvación es todo el proyecto que Dios tiene para llevar al hombre a la salvación. Pero es un proyecto en conjunto. Entonces, las Sagradas Escrituras, cada uno de sus libros van entendidos desde una óptica general, es decir, desde un proyecto. Es decir, si nosotros solamente tomamos pedacitos del Evangelio, de las cartas, del Antiguo Testamento, pues estamos quedándonos con la versión parcial. Y aquí y es importante que veamos cómo cada fragmento, cada libro, cada pasaje de las Sagradas Escrituras nos permiten entrar e ir entendiendo cada vez un poco más ese proyecto salvífico de Dios. Y precisamente lo que estamos haciendo es dar elementos para ir entendiendo el proyecto salvífico de Dios. Y por lo tanto, cada fragmento, cada pasaje de las Sagradas Escrituras debe ser leído y entendido a la luz de este proyecto. Por lo tanto, es una interpretación que nos permite acercarnos a Dios desde el proyecto que Él tiene para con nosotros y no la visión que yo pueda tener o el entendimiento que yo pueda tener desde mi particularidad, ¿no? Entonces, es importante ir, ¿no? No es a la Biblia hacer decir a la Biblia cosas que no está diciendo, sino a veces me quedo con mi interpretación, pero eso no quiere decir que sea precisamente lo que Dios quiere. Entonces, por eso esa visión en conjunto. Y bueno, vamos entonces a continuar y vamos a Bueno, ver y otra que, dígame, Anita. podría sí, sí, gracias, maestro. Bueno, en alguna ocasión me habían dicho que ningún autor de la Biblia era realmente el que se nombra. Es decir, por ejemplo, en este caso, San Lucas no lo escribió precisamente San Lucas, sino el discípulo de San Lucas o de Juan o de Mateo, que siempre todos los escritores habían sido anónimos. Eh, bueno, esa es la segunda versión que yo entendí. Ahora estoy regresando de que, por ejemplo, en el caso de Lucas y de Juan, no todos las cartas, ¿verdad? Y a lo mejor no todo el libro de San Juan, pero sí alguna parte escribió Juan el discípulo de Jesús. Y por otro lado, también había escuchado, así me lo habían hecho, bueno, lo había escuchado de algún maestro, de que el discípulo amado no era precisamente San Juan, sino que era otro personaje en la Biblia que hacía bien estudios bíblicos. No sé qué tan cierto sea esto que recibí esa información.
Bueno, aquí recordemos, eh, tenemos dos, digamos, mínimo dos partes de cómo ir acercándonos. Tenemos a un Jesús que tiene sus discípulos y esos discípulos que por unos años lo acompañan, Él los instruye y los envía. Y son los discípulos que van por todo el mundo fundando comunidades. Estas comunidades fundadas por los discípulos de Jesús van a acoger en el seno de estas comunidades las enseñanzas que el apóstol les lleva, el cual los funda, y comienzan a encontrarse con un Jesús presentado por el testigo que vio a Jesús. Y entonces, a través del tiempo, estas comunidades, pero esto era, todo era oral, es decir, no llegó ningún apóstol con un documento que les diga, este es el evangelio de, sino los apóstoles fueron y predicaron, anunciaron con su vida, con su palabra, con su ejemplo, el testimonio de lo que vieron y escucharon con Jesús. Y es en el seno de esta comunidad, por ejemplo, si yo fundara una comunidad anunciando lo que yo le vi a Jesús, mis discípulos comienzan a poner por escrito lo que yo le enseñé. Como es lo que yo les transmito, no es que yo lo haya escrito de mi puño y mano, pero al ser mi enseñanza, pues yo digo, son las enseñanzas de Juan. ¿Por qué? Porque él me las dijo. Aunque él no es un autógrafo totalmente completo de todos los escritos, sí están siendo las enseñanzas que Juan está dejando y que fueron reflexionándose en el seno de esta comunidad para llegar al final, después de muchos años, a la redacción de un escrito final de las enseñanzas de Juan, que no es que las haya escrito de manera autógrafa, pero sí son sus enseñanzas, sí es lo que escuchó y vio a Jesús. Entonces, y ahí vamos viendo que por el género, por los estilos, por la forma de escribir, por la forma de presentar la información, puede verse la presencia de uno o más autores en los procesos redaccionales, hasta llegar a lo que le podemos llamar el Evangelio de Juan o las cartas de Juan, y ver el proceso, pero se llama de Juan porque es el compendio de las enseñanzas de San Juan y que la comunidad a través de los años reflexionó, fue compartiendo y fue formando esa comunidad. En ese sentido, más o menos, ¿no? Con sus variantes. Ahora Maestro, vamos, muy bien, perdón, sí. una pregunta. ¿Por qué en la lectura dice que el presbítero y Diótrefes estaban como en desacuerdo? ¿En qué era ese desacuerdo? Acuérdense que eh, al inicio las comunidades que estaban surgiendo, las primeras comunidades cristianas, eh, la mayoría, sobre todo en la región de Palestina, eran judíos convertidos, pero nos damos cuenta que el anuncio que los discípulos de Jesús comienzan a hacer no solamente se queda en Palestina, algunos comienzan a salir de Palestina y comienzan a anunciar el evangelio a personas no cristianas. Entonces, unos estaban en acuerdo en que, no, Jesús era judío y entonces el anuncio de Jesús era solo para los judíos. Y otros decían, no, es que el anuncio de Jesús es para todos los hombres. Dios ama a todos los hombres y quiere que todos los hombres se salven, y entonces van con los romanos, y van con los griegos, y van con los egipcios, y van con otros. Entonces, unos estaban de acuerdo en que el anuncio saliera de la región de Palestina, y otros querían que se quedara solo para los judíos convertidos de la región de Palestina. Y entonces ahí había un poquito de desacuerdo en este sentido, ¿no? Inclusive Pedro y Pablo, como veremos un poquito más adelante, también presentan ese desacuerdo en un cierto sentido. Ok, gracias, maestro. Sí, con mucho gusto. Y bueno, vamos entonces ya a empezar con la introducción a la carta este, de, de las cartas de San Pablo. ¿Y qué podemos decir? Pues en este cristianismo naciente a partir del anuncio de Jesús y la propagación del mensaje de Cristo por parte de sus discípulos, junto con Jesús, Pablo se convierte en el personaje más influyente
de la cristiandad. Sabemos que algunos teólogos eh, pueden decir o afirman en una cierta forma que el cristianismo se propaga y se extiende precisamente por San Pablo. Él fue el que hace que trascienda a las fronteras. Ahorita vamos a ir viendo estas características. Y si bien todos los autores del Nuevo Testamento reelaboran la vida de Jesús, que era lo que estábamos diciendo, es Pablo, en sus numerosas cartas, el que lo hace a mayor escala. Además del impacto que cada una de esas provoca en sus lectores, vamos a ver cómo Pablo en sus cartas va a ir escribiéndole a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los corintios, eh, pautas de comportamiento de acuerdo a las necesidades que esas comunidades estaban teniendo en el momento en el que Pablo se hace presente. Y de ahí la necesidad que Pablo ve de viajar, de ir a encontrarse con estas comunidades para que el mensaje de Jesús le respondiera efectivamente a ellos en las circunstancias en las cuales se encontraban. Vamos a comenzar un poquito con la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? Vamos a, para, para conocer a San Pablo, nos vamos a tener dos fuentes fundamentales. La primera fuente es lo que él nos dice de sí mismo, que está presente en sus cartas. Entonces, por ejemplo, si hay carta a los romanos, él nos dice que fue a Roma a llevarles una carta y hizo un viaje para eso, ¿no? Entonces, en las cartas vamos viendo datos. Y el otro grupo de datos son lo que Lucas nos presenta en los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 7 50, al 58. Entonces, los Hechos de los Apóstoles, del 1 al 7:57, es cuando comienza a extenderse o expandirse el cristianismo. Pero a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 25 aproximadamente, es la labor evangelizadora de San Pablo. Ante estas dos fuentes de conocimiento de la vida de San Pablo, hay tres fuentes que, que están relacionadas con el entender la vida de Pablo y conocerla. La primera, hay algunos teólogos que presentan una confianza completa en los hechos, es decir, la columna vertebral para conocer San Pablo es lo que se nos dice en los Hechos de los Apóstoles. Y esos Hechos de los Apóstoles van a ser complementados con lo que encontramos en la carta. Es decir, tenemos los Hechos como columna vertebral y los Hechos narrados en las cartas del mismo Pablo que van a ir completando. Esa es una corriente. Una segunda corriente es que pone un poquito, no en duda, sino desconfía, no le da una plena confianza a lo que está en los Hechos de los Apóstoles. Hay una postura un poquito más escéptica sobre el valor de la obra en cuanto presenta la vida de Pablo. Sobre todo, y no toma tanto los Hechos de los Apóstoles, sino solamente lo que San Pablo nos dice en sus cartas. Y una tercera postura que sería la intermedia. Utiliza las cartas de Pablo como fuente principal, ya que Pablo sí las escribió, y se van completando cautelosamente con los Hechos de los Apóstoles. Y digamos que la propuesta que nosotros vamos a seguir es esta tercera. Vamos a ir construyendo y conociendo un poco más de la vida de Pablo a través de lo que él nos va a ir diciendo en sus cartas, y los Hechos de los Apóstoles nos van a dar datos para complementar el conocimiento que vayamos a tener de San Pablo precisamente. Por ahí vamos a caminar. Entonces, ¿qué podemos decir de San Pablo? Nacimiento y educación. Con los datos que tenemos, nació probablemente entre el año 5 y 10 después de Cristo. Es decir, primero nació Jesús y unos cuantos años después nació San Pablo en otro lugar, obviamente, no se conocían, pero lo podemos ubicar entre estas fechas. Durante el reinado del emperador Augusto, esto lo podemos ver como dato en Hechos
7:58, ya que se le describe como joven durante el aprendimiento de Esteban. ¿Se acuerdan? Cuando lo prenden y cuando iban a apedrear a Esteban, dejaron sus túnicas junto a un jovencito llamado Saulo. Entonces, estaba jovencito, ni siquiera participó en el apedreamiento de Esteban, pero él estaba ahí presente. Entonces, ya con el joven, cuando se habla de joven, pues, se hablaría de, póngale unos 15 años, pero ya estaba ahí, ya se habla por primera vez. Aunque en Filemón 9, que se escribió hacia el año 50, aparece como un viejo, es decir, entre los 50 y 60 años. Entonces, Hechos de los Apóstoles 7:58 nos presenta a un Pablo joven, y Filemón en el apedreamiento de Esteban nos lo presenta como un anciano entre 50 y 60 años. Entonces, hay estas dos posibilidades. Entonces vamos a ir construyendo a partir de otros elementos. ¿Qué, qué más podemos decir? Los judíos de la diáspora, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de judíos de la diáspora, son aquellos judíos que no vivían en Palestina, que tenían, sus padres seguramente eran judíos, pero que vivían en Roma o en alguna otra ciudad que pertenecía al Imperio Romano, y al pertenecer al Imperio Romano tenían la nacionalidad de los romanos. Entonces, normalmente tenían dos nombres. Al ser sus ciudadanos, tenía el nombre romano, pero al ser de padres semitas o judíos, también tenían el nombre judío. Ya por eso tenemos a Paulus o Pablo como nombre romano, como ciudadano romano, el cual era, y Saulo como descendiente de la tribu de Benjamín. Lo podemos ver en Romanos 1:1, Filipenses 3:5, que utiliza el nombre de Saúl o Saulo. Por eso es que a veces escuchamos el nombre de Saulo y escuchamos el nombre de Pablo y dicen, bueno, ¿cuándo se lo cambió? ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? Y es eso, precisamente, al tener dos nacionalidades, tenía también dos nombres. Si bien Pablo nunca dice dónde nació, en Hechos 22:3 nos da el lugar de su procedencia, que es precisamente de Tarso. De ahí que lo conocemos como Pablo de Tarso. Tarso, que era la capital de Cilicia, y es plausible porque Tarso alberga una comunidad judía muy consistente, grande, con fuerza. Entonces, sí es muy posible que Pablo fuera de la ciudad de Tarso, capital de Cilicia, precisamente. La mayoría de los estudiosos afirman precisamente que Pablo fue criado y educado en Tarso. Escribía un buen griego, dominaba las técnicas básicas de la retórica helenista, es decir, Pablo era un hombre educado, cultivado, citaba las escrituras en griego, y vamos a ver cómo precisamente las referencias bibliográficas que Pablo utiliza en sus cartas son, como ya vimos, de la versión griega de los 70, que era la versión que normalmente los judíos de la diáspora, a la cual pertenecía San Pablo, era la que utilizaban. Por lo tanto, conocía los libros deuterocanónicos. Ya también vimos eso, ¿recuerdan? Los deuterocanónicos son aquellos libros que se escribieron directamente en griego en la región de la diáspora, fuera de Palestina. Deuterocanónicos no aceptados por el texto clásico hebreo. Ya lo platicamos, ¿no? Entonces Pablo utiliza esta versión griega. En Hechos de los Apóstoles 18:3 se habla de su oficio. Sí, sí lo recuerdan, el oficio de San Pablo. Vamos a leerlo. 18:3. Dice, Pablo se acercó a ellos, pues era del mismo oficio y se dedicaba a fabricar tiendas. Entonces, ahí está, Hechos de los Apóstoles 18:3. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Fabricante de tiendas.
Y Pablo estaba orgulloso de poder mantenerse por sí mismo. En Primera de Tesalonicenses 2:9, en Primera de Corintios 9:14, nos dice, a mí no me mantienen, yo tengo mi trabajo, yo tengo un oficio y yo vivo de mi oficio. Entonces, no se presentaba como alguien, y era un oficio digno, no era un oficio del cual avergonzarse, etcétera, sino que era bastante digno. Y aunque como artesano estaría situado en la clase social más baja, como decíamos, un artesano como un carpintero, como un albañil, un fabricante de tiendas, etcétera, eh, era libre, no pertenecía al grupo de los que en aquella época podían haber sido esclavos o de los que recientemente se habían liberado, sino él era una persona libre con su ciudadanía romana. Pablo, no obstante, siendo judío, pero viviendo en un ambiente pagano que era en Tarso, es decir, fuera de Palestina, seguramente estuvo en contacto con las ideas religiosas helenistas y romanas. ¿Se acuerdan que ya también hablamos de cómo en los grandes centros culturales no tenían una sola religión, sino se mezclaban el judaísmo con el paganismo de los griegos y el de los romanos y del de otros grupos culturales o de otras naciones que se encontraban y que iban a comerciar a los grandes centros? Y entonces Pablo seguramente conocía las ideas religiosas, incluso conoció las ideas mistéricas, las posturas éticas de los estoicos, de los cínicos, de los epicuros. Entonces, no le eran desconocidas a Pablo. Tenía una visión más cosmopolita de la vivencia de estas, de la existencia de estos grupos dentro de su educación y vivencia cultural. Por otro lado, se afirma que él tiene un profundo conocimiento del judaísmo, de las escrituras judías. Es decir, San Pablo no solamente conocía las ideas religiosas del mundo pagano, sino como judío conocía profundamente el judaísmo, sus raíces, y se afirma en Hechos 22:3, aquí lo vemos, Lo tengo, profe, 22:3, ¿puedo leerlo? léalo por favor. Dijo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, según la verdad, la ley de nuestros padres, celoso de la ley, así como todos ustedes lo son el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el mismo Pablo se presenta como un conocedor y observante del judaísmo. Y Gamaliel primero el Viejo, que va del 20 al 50 después de Cristo, era un gran doctor de la ley, uno de los más grandes representantes de la ortodoxia judía, en la escuela en la cual San Pablo se forma. Entonces, no solamente conoce, sino que se forma. Así, las cartas no sugieren que Pablo hubiera visto a Jesús durante su vida pública, lo que arroja dudas sobre su presencia continua en Jerusalén. Gamaliel estaba en Jerusalén, pero aunque estuviera en Gamaliel y Pablo haya conocido a Gamaliel, no es que vivía en Jerusalén, sino que iba de Tarso a Jerusalén a encontrarse con Gamaliel, y no hay ninguna prueba de que Pablo haya conocido a Jesús, porque se acuerdan que la predicación de Jesús durante su vida no fue en Jerusalén, sino fue en la periferia. Él iba por los pueblos. Entonces Jesús iba por los pueblos, mientras que Pablo iba a formarse en la escuela de Gamaliel de Jerusalén. Entonces, pues no tuvieron contacto en este sentido. Pablo entonces se define a sí mismo como hebreo fariseo. Filipenses 3:5 y segunda de Corintios 11:22. Y podemos corroborarlo con Hechos 23:6, donde define a Pablo como hijo de fariseo. ¿Qué significa esto? Recuerden que
cuando a un judío se le reconoce como fariseo, no es algo peyorativo. A lo mejor para los cristianos, desde el punto de vista de cómo se enfrenta Jesús con los fariseos, la palabra fariseo nos puede sentar un poquito así como que nos caen gordo porque se peleaban con Jesús, pero los fariseos eran aquellos judíos que trataban de vivir plenamente su experiencia de fe, trataban de entender las Sagradas Escrituras para vivir la fe en un Dios que se les va manifestando. Entonces, ser fariseo era un privilegio y era una decisión de ser más radical en la observancia de los mandamientos de la Torá que estaban en las Sagradas Escrituras. Si nosotros leemos Gálatas 1:14, podemos ver a este Pablo celoso de mantener las tradiciones. Era tanto su celo por mantener y vivir las tradiciones judías y farisaicas, que se le consideraba como aventajado para su edad. Es decir, para la edad que tiene, sabe mucho de Sagradas Escrituras, vive y observa cada uno de los preceptos. Es decir, por su formación y su manera de ser, Pablo a muy temprana edad comienza a observar radicalmente la Torá, comienza a vivirla. Y no tanto, o no solamente él de manera personal, sino quiere que aquellas personas que aceptan al judaísmo o que son judíos hebreos, quiere que ellos también vivan esa fidelidad radical a la Torá. Por lo anterior, cabe la posibilidad que hacia los años 30, que es cuando se da la muerte de Esteban, Pablo tenía unos 20 y ya había recibido una sólida educación judía en Tarso. Y obviamente viaja a Jerusalén, se encuentra con Gamaliel para estudiar la Torá. Y es lo que acabamos de leer en Hechos 22:3. Entonces ya estamos viendo, nos estamos encontrando con un Pablo que si bien tenía contacto con el ambiente cultural romano y griego y cosmopolita, al ser judío, tenía una sólida formación judía, a tal punto que se llama también fariseo, aquel que observa radicalmente la Torá para vivirla. Y a tal manera que hace una observancia radical. Él no andaba con medias tintas, sí o no, sino que él era radical precisamente. Como vamos a ver, esta manera de ser de Pablo tiene pros y contras. Y es lo que lo hace ser quien es y toda la labor que hizo. Por eso vamos a entrar a ver por parte de Pablo cuál es la fe en Jesús y sus repercusiones inmediatas en San Pablo y en su acción en su labor. Pablo afirma que persiguió violentamente a la iglesia de Dios y que intentó aniquilarla. Gálatas 1:13, ahí es un 1, primera de Corintios 15:9 y Filipenses 3:6. Es decir, en estas citas, todas las citas no leemos todas, pero ustedes las pueden ir confrontando para revisar lo que estamos viendo. Hace referencia de su participación en numerosas persecuciones contra los cristianos en Jerusalén y alrededores. Eso también lo podemos ver corroborado en Hechos 8:3 y 9:1 1 y 2. ¿Qué quiere decir? San Pablo, que ya se había formado en la observancia de la Torá, se encuentra con un grupo de personas que siguen a un tal Jesús y que están desvirtuando la Torá. Y ya que él era un observante radical del judaísmo y de la Torá, comienza a perseguirlos, comienza a meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque están contaminando el judaísmo de la época. Sanders entonces define que tal persecución se daba precisamente por el celo de Pablo y no tanto al hecho de ser un fariseo observante. Es decir, era más por
cómo era San Pablo. Claro, era un fariseo observante, pero el celo de tu casa me devora. Yo puedo observar y conocer totalmente la ley y saberme de memoria toda la Biblia. Eso no quiere decir que voy a hacer algo. Yo la observo, la conozco y vivo como yo quiero. Pero si yo, además de observar, tengo un carácter fuerte que quiero que todos sean radicales, entonces ese celo lo hace ir a la búsqueda de esos primeros cristianos para meterlos a la cárcel. En este sentido, es decir, tiene mucho que ver con la personalidad de Pablo. Para Sanders. Aunque otros sugieren que Pablo vio en los seguidores de Jesús la proclamación de un mensaje contrario al de la interpretación farisaica de la ley. Esta es la otra propuesta. Es de que estos primeros cristianos y el anuncio del cristianismo estaban saliéndose de la interpretación radical de cómo los fariseos veían la ley. ¿Se acuerdan que en la época de Jesús, cuál era la situación de Jesús? Ustedes tienen preceptos y se tienen que pagar hasta los impuestos y el diezmo de las cosas más pequeñas. No podían caminar más que 200 codos, no podían hacer ciertas cosas, es decir, había muchos pretextos, y Jesús les dice a los judíos, ustedes están ahogándose en tantas interpretaciones y lo esencial se los olvida. Entonces, esta manera de cómo Jesús lleva más allá la vivencia de la Torah incomodaba a muchos, entre ellos a Pablo precisamente. Por eso, en Hechos de los Apóstoles 26:9 se afirma que Pablo había hecho muchas cosas oponiéndose al nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26:9. Vamos a leerlo. Dice de esta manera, yo mismo, al principio, está hablando Pablo, consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes y cuando eran condenados a muerte, yo di también mi voto. Recorría las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe, y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Entonces tenemos a un Pablo, y está aquí esto en Hechos de los Apóstoles, radical, y perseguía a aquellos que estaban siguiendo a Jesús, que para el judaísmo se acuerdan que era visto como una secta. Entonces ahí vemos a este Pablo que no se conformaba con solo conocer la Torah, sino que buscaba que todos la vivieran. Tras un periodo de persecución, Gálatas 1:13 y Hechos 9:1-19, Pablo recibió una revelación divina en la que tuvo un encuentro con Jesús y luego habitó en Damasco. Si recuerdan precisamente esto, ¿verdad? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1-19. ¿Alguien lo quiere leer? Hechos de los Apóstoles 1:19, que es la conversión de Pablo. Sí, lo tengo yo, maestro. Yo también lo tengo. Adelante. A ver, Anita. Sí, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz del que decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque los ojos abiertos no veía nada.
Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Habla en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy. Y el Señor, levántate, vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le ponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre, de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete pues, este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo les mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, que me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que te apresó en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Muchas gracias. Por nada. Entonces, imagínense, este Pablo que lo comía el celo porque todos vivían en un judaísmo radical, y yendo a Damasco, porque ya llevaba una carta precisamente para tomar prisioneros y encarcelarlos, se encuentra con Jesús. Se habla que alguien habla de un encuentro real, físico, Jesús que se le aparece, y alguien habla tal vez de un encuentro en el que escucha la voz de Jesús, no ve, escucha, se encuentra, pero al final de cuentas tenemos un Jesús un Pablo que se topa con Jesús, que se encuentra, y cambia radicalmente a partir de este momento la postura de Pablo. Pablo que deja de perseguir, se bautiza, y ese celo que lo devoraba porque se viviera radicalmente el judaísmo, sigue presente porque es su personalidad. Y ahora va a ser el celo porque conozcan a Jesús. Porque como a él, otros también se le caigan las escamas, el velo de los ojos que tenían, y conozcan fundamentalmente a Jesús. Si nosotros leemos 1 Corintios 9:1, nos dice precisamente, ¿no soy yo acaso libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes mi obra del Señor? Etcétera. Entonces, San Pablo que manifiesta que se encuentra con Jesús, que se encontró. Jesús fue el que lo hizo cambiar de rumbo de la actitud que estaba teniendo de persecución para con los primeros cristianos. Así, para Pablo, la aparición del Señor resucitado fue un importantísimo factor en su construcción como apóstol. Claro que teológicamente hablando, el encuentro con el Señor resucitado reveló a Pablo que el escándalo de la cruz no era el final de la historia de Jesús, sino que se convierte en el inicio de su obra redentora. Y es lo que comienza a predicar San Pablo. Pablo, en Hechos de los Apóstoles 26 y en Gálatas 1, dice que Pablo es enviado por Jesús para que lo conozcan los gentiles. Y aquí era precisamente algo de lo que acabábamos de decir hace un momento. San Pedro, ¿qué decía San Pedro? El primer concilio de Jerusalén, se habla de una discusión entre Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo. Pedro decía, no, vamos a anunciarlo solamente a los judíos de Palestina. Y Pablo dice, pero Jesús me mandó a anunciarlo a todas las criaturas, a todos los hombres, y por eso Pablo comienza unos viajes, porque no puede quedarse ahí. Jesús lo manda. Los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Entonces, romanos, griegos,
persas, árabes, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo cómo se da el cambio radical de San Pablo. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿cuándo tuvo lugar la conversión de San Pablo? Ya leímos el fragmento de Hechos de los Apóstoles, 7:58, 8:1 y 9:1, va a relacionar la actividad persecutoria del apóstol con las causas del martirio de Esteban, por ejemplo. En Gálatas 1:17 parece indicar un intervalo de 3 años entre la conversión de Pablo y su llegada a Jerusalén, cuando estuvo en Arabia y Damasco. Es decir, de la conversión de Pablo en Damasco, cuando vuelve a ir a Jerusalén, más o menos pasaron 3 años, según el libro de Gálatas. La segunda de Corintios 11:32 nos cuenta la huida del apóstol de Damasco, cuando el rey Aretas intentó apoderarse de él. Entonces lo quieren tomar prisionero y escapan. Por consiguiente, por los datos de las personas con las cuales tiene trato San Pablo, podemos decir que su conversión se sitúa más o menos en el año 36 y su llegada a Jerusalén hacia el año 39, 3 años después. Obviamente, Jesús ya no estaba, tenía poco de que había dejado de estar entre nosotros, ¿no? Pasión, muerte y resurrección. Según Gálatas 1, 18, 19, Pablo visitó y conversó en Jerusalén con Pedro y vio a Santiago, pero a ningún otro. Entonces Pablo se encuentra con Pedro y con Santiago, nada más. Porque los demás discípulos ya no estaban ahí, estaban en otros lugares predicando la buena nueva. Ya habían dejado precisamente la región de Palestina. En 1 Corintios 11, Pablo afirma que lo que ha recibido de Jesús por tradición, y se piensa que fue precisamente en este periodo en el que, además de su estancia en Jerusalén, es breve. Entonces va a Jerusalén, pero no está mucho tiempo en Jerusalén, y sale de Jerusalén a continuar esta labor, ya no de persecución de los cristianos, sino ahora de anunciar el mensaje de Jesús. Después vemos cómo luego Pablo se trasladó a Tarso, Hechos 9:30, y donde tal vez estuvo por algunos años. Tarso, que era su ciudad, después de la conversión y de que va a Jerusalén, se regresa a su ciudad natal, Tarso, en donde vive algunos años. Y finalmente vamos a ver que se dirige a Antioquía de Siria, la otra tercera ciudad del Imperio Romano, que se convierte en la base de la actividad misionera de Pablo. Es decir, ¿dónde va ya a comenzar en forma la actividad misionera de Pablo? En la ciudad de Antioquía. Bueno, ahí puse un mapita, está en árabe, pero ahí se ve esa ruta. Hasta mero arriba dice Antaquia en árabe, pero es Antioquía, ¿sí? Y ahí empieza la línea azul, donde manifiesta fuentes de acceso a Antioquía, al Mediterráneo, a través del cual Pablo habrá comenzado a predicar a Jesús más ampliamente. Entonces, ahí esa línea azul que ven es el río Orontes, y ese río Orontes es por donde podía navegar desde el interior hacia lo que sería el mar Mediterráneo, y lo navegó, y obviamente fue anunciando a Jesús por aquellos poblados por donde pasaba el río y que iban en su bote, yendo hacia Antioquía. Entonces es donde comienza su predicación. Y entonces, ya llegando a Antioquía, vamos a hablar del primer viaje misionero de Jesús, el Concilio del Jerusalén, que ya hablamos un poquito, y sucesos posteriores. Sabemos que las cartas que escribe San Pablo son cartas que escribe a comunidades y que realiza viajes para llevarles esas cartas o para dejarlas y estar con esas comunidades. Entonces,
vamos a ver cómo Pablo realiza su labor misionera a través de viajes. Una de las primeras objeciones eh, son las que ha de hacer frente al uso de los hechos como guía de la vida de Pablo, es que en sus cartas el apóstol no muestra conciencia alguna de haber realizado 3 viajes misioneros. Vamos a ver ahorita por qué. Normalmente se le conoce a Pablo como aquel que hizo 3 grandes viajes misioneros donde predicó, pero no, las cartas no muestran esa conciencia de los 3 viajes. No quiere decir que no los haya hecho, sino que Pablo no alude a ellos en sus cartas. Los hechos señalan que Pablo estuvo en Corinto durante año y medio y 3 en Éfeso, por lo que no viaja en sentido ordinario del término. Si yo voy a una ciudad y me estoy un año y medio, pues no estoy viajando. Si estoy 3 años en Éfeso, pues ya vivo ahí, no estoy viajando. Entonces, desde su experiencia, él no estaba viajando porque ya estaba viviendo ahí. Claro, nosotros lo vemos retrospectivamente y pues sí decimos que fue de Antioquía a Corinto y después a Éfeso. Entonces, ahí lo podemos ver como viaje, pero lo estamos viendo desde fuera. Pablo, que va, yo voy de aquí a Éfeso y ahí me quedo un año y medio, después me voy a Corinto, perdón, a Corinto un año y medio y 3 años a Éfeso, pues no tenía esa conciencia de estar viajando, él estaba recibiendo. Por lo que los 3 viajes son solo una clasificación conveniente propuesta por los estudiosos de los hechos de los apóstoles, y así lo vamos a estudiar, una referencia para poder delimitar esa labor misionera que realizó precisamente San Pablo. Según Hechos de los Apóstoles 13:3 a 14:28, hubo un viaje misionero que llevó por mal, Pablo llevó a Bernabé, a Juan Marcos, y desde ahí, desde Antioquía hasta Chipre. Ahorita vamos a poner más adelante la ruta en un mapa. Y luego diversas ciudades de Asia Menor como Pisidia, Iconio, Listra, Berbe, etcétera, antes de retornar a Antioquía. Entonces va Pablo con Bernabé y con Juan Marcos, se va a Antioquía y pasa por todas esas ciudades y de regreso a Antioquía en el 49. Y tras toparse con la oposición en las sinagogas, Pablo se dirigió a los paganos, entre los cuales el evangelio era bien recibido. Es decir, visita ciudades donde ya vivían y conocían el evangelio de Juan o de algún otro apóstol, y ya lo conocían. Entonces es donde va a darles ánimo, a darles orientación, a darles consejo. Y entonces aquí tenemos, si ustedes ven, Antioquía, y hay una flechita hacia abajo, una línea hacia abajo donde dice Salamina, Pazfos, y después sube a Listria, y pues ya viene de regreso. Entonces ahí está precisamente en la región de Capadocia y Antioquía los viajes, el primer viaje de Pablo, donde sale a Antioquía, llega hasta Pisidia, hasta arriba y vuelve a bajar, pasando por Chipre de regreso. Entonces ese es el considerado primer viaje de Pablo. Y ahí están las ciudades que tocó. Todos estos datos ténganlos presentes porque con estos datos vamos a hacer un trabajo que al final ya está ahí pues, en las pautas de asimilación, pero se los voy a explicar bien al final. Entonces, pero estos datos son los que vamos a tener que utilizar, téngalos presente. Según Hechos de los Apóstoles 10:44 y 11:20, hubo otros misioneros anteriores a Pablo que habían hecho conversos entre los paganos. Es decir, Pablo no fue el primero. Ya habían ido otros a anunciar el evangelio. Ya se estaban empezando a formar comunidades. Y Pablo va precisamente a apoyar o resolver situaciones problemáticas que estas comunidades nacientes estaban teniendo. Quizá la invocación de Pablo consistió en haber formado comunidades de judeocristianos procedentes del paganismo, con pocos vínculos con el judaísmo. Precisamente, ¿por qué? Porque Pablo estaba yendo, y si bien había algunos judíos creyentes, Pablo
refuerza su predicación para con aquellas personas que no eran propiamente judías y por lo tanto que se habían convertido al cristianismo, pero desde el paganismo, es decir, no eran judíos. En el año 49 se realiza el Concilio de Jerusalén, no olviden el dato, 49, Concilio de Jerusalén, precisamente para tratar esta cuestión. En esta reunión estuvieron Pablo, Santiago y Pedro. Claro, además de un grupo opuesto a Pablo que insistían que los paganos recibieran la circuncisión. Es decir, ¿se acuerdan? La circuncisión como parte de un rito de aceptación al mundo judío. Y ellos, bueno, se van a... Y los cristianos, los primeros cristianos convertidos del judaísmo al cristianismo, seguían conservando esa tradición de circuncisión. Y Pablo dice, a ver, si estos que son paganos, este que es griego, este que es romano, donde no han vivido nunca este tema de la circuncisión, ¿por qué se deben circuncidar si no son judíos? Y el cristianismo no necesita de la circuncisión para que se le considere miembro de la comunidad. Y entonces, Santiago y Pedro insistían en la circuncisión. Pablo dice, no, los judíos si quieren lo pueden hacer, pero los cristianos convertidos fuera del judaísmo no se les puede obligar, no lo necesitan. Y al final, esta es la opción que se queda. Los que quieran lo hacen, los que no, no. Porque no era un requisito para aceptar a Jesús o para ser cristiano. Lo importante era el bautismo, era recibir el bautismo y entonces el don del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, la confirmación, pero no la circuncisión. Entonces la razón de aceptar a los gentiles sin circuncisión no resolvía todos los problemas. Por ejemplo, estaban los paganos obligados a cumplir todos los preceptos de la ley de Moisés, sí o no. Ese era otro problema, porque se acuerdan que una de las características del fariseísmo de la época era la radicalidad en la observancia de cada uno de los preceptos de la ley de Moisés, de la Torah, que estaban ahí en el libro del Deuteronomio, y eran muchísimos preceptos. Los cristianos convertidos del paganismo tenían que observar todos esos preceptos fundamentales en la vida del judío. Esa era una de las problemáticas que estaban teniendo al inicio y que Pablo y San Pedro y algún otro apóstol pues estaban discutiendo y aclarando. Lo que sí podemos ver es que en Hechos 15:30 y en Gálatas 2:11, después del concilio, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía, en donde se da un altercado con Pedro, el cual quería obligar a los paganos a vivir como los judíos y, según Pablo, violaba la verdad del evangelio, lo que ya lo habíamos visto. Entonces, siguen esta clarificación de qué observar y qué no observar de lo del judaísmo dentro del cristianismo naciente. Y esta es la problemática que se presenta en este primer viaje, precisamente. Entonces, ¿algún comentario de este primer viaje? Ok, nos vamos al segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero está presentado en Hechos 15:40 a 18:22. No lo voy a leer porque nos queda poco tiempo y nos falta mucho, entonces con calma léanlo ustedes. Pero nos narra el segundo viaje que va del año 50 al año 52. Vean, el primero Antioquía, 59, Concilio de Jerusalén. Segundo viaje del 50 al 52, en el cual se nos informa que Pablo volvió a los lugares del sureste de Asia Menor, evangelizados en el primer viaje, yendo al norte de Galacia y Frigia. Entonces, en ese segundo viaje, pasa por algunos de los lugares que ya había visitado en el primer viaje, pero va además a otros. Posteriormente, sus viajes lo llevaron hasta Filipo, Tesalónica, carta a los tesalonicenses, Berea, Atenas y Corinto, la segunda carta a los Corintios, ¿no? Vamos a ver. Ahí muy probablemente surge la carta más antigua que se ha escrito,
que es la primera carta a los tesalonicenses. ¿Cuál fue la primera carta que escribió San Pablo? Entonces, la primera carta a los tesalonicenses alrededor del año 50-52, para que lo tengamos presente. ¿Cuál fue la primera carta? Primera Tesalonicenses. Fue escrita en Corinto, no en Tesalónica, sino la escribe en Corinto y la manda a Tesalónica. En ella, el apóstol expresa su preocupación por esta comunidad. En esta comunidad estuvo 18 meses, es decir, un año y medio. No obstante, su permanencia fue la ciudad con más situaciones difíciles, más problemas. Por eso se tuvo que quedar un año y medio, porque había muchos conflictos. Nuevamente, recuerden, el conflicto en la iglesia naciente era qué vivir de la herencia judía, estas comunidades, y qué los nuevos conversos de otras religiones al cristianismo, cómo tenían que vivir el seguimiento de Jesús y qué conservar de sus tradiciones como pueblos fuera de Palestina, porque tenían sus tradiciones, tenían sus dioses, tenían sus costumbres. Era muy difícil, aunque yo aceptara seguir radicalmente a Jesús y vivir el Evangelio, dejar toda mi herencia familiar, lo que siempre había vivido yo como cultura dentro de una familia. Entonces era complicado y muchos seguían practicando, como lo vamos a ver ya cuando entremos a las cartas, esas costumbres que sus familias y sus pueblos tenían y que no necesariamente al haberse convertido al cristianismo habían abandonado. Ahí, en este segundo viaje, se le unieron a Áquila y Priscila, que lo acompañaron hasta Roma. En Hechos 18b, nos habla de la salida de Corinto hacia Éfeso. Entonces, aquí ya tenemos este segundo viaje, en donde pasa por Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y después hasta Roma. Segundo viaje. Y se escribe la primera carta a los tesalonicenses. Vamos bien hasta aquí, y aquí tenemos el mapa. Entonces, tenemos va de Corinto, bueno, está en Jerusalén, sube por Antioquía, pasa por Tarso, Derbe, Licia, estamos arriba, Iconio, Troas, Filipos, llega a Macedonia, llega a Tesalónica, baja a Corinto, en Corinto escribe la carta a los tesalonicenses, después se va a Atenas, Éfeso, y se regresa de nuevo a Jerusalén. Este es el segundo viaje de San Pablo, su segundo viaje misionero. ¿Sí, vamos bien? Sí, maestro, muy bien. ¿No? Sí, maestro, Ok. gracias. Muy Sí. bien, entonces vamos ¿Decía que a Roma llegaba o yo oí mal? ¿Perdón? En el segundo viaje vi que, bueno, aquí en el mapa no, pero No, pues sí va a Roma, pero después ahorita regresa, es decir, con Áquila y Priscila se los lleva de regreso Roma. y en el siguiente viaje ya lo van a acompañar cuando vaya a Roma, ok. pero los recoge aquí, se los lleva a Jerusalén, para en el tercer viaje ya se los va a llevar a Áquila y Priscila a Roma. Sí se los lleva a Roma, pero no es, en este viaje no va a Roma, sino son estas ciudades, pero son los que más adelante en el tercer viaje, ahí los recolecta, están con él y lo van a acompañar en el tercer viaje a Roma. Y vamos precisamente al tercer viaje misionero. Lo podemos, se nos es narrado en Hechos de los Apóstoles 18:23 a 21:15. Después de estar en Antioquía, Pablo atravesó Galacia y Frigia y se fue otra vez a Éfeso, en donde permaneció 3 años, del 54 al 57. Tercer viaje misionero, del 54 al 57. Esto lo vemos corroborado en Hechos de los Apóstoles 20:31 y 1 Corintios 16:8. Ahí fue donde tuvo problemas con los plateros consagrados a Artemisa y tuvo que marcharse de Corinto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan?
cuando los plateros se hacen las figuras de Artemisa porque era su negocio. Y entonces Pablo va y les tira también sus negocios de plata de la diosa Artemisa y lo quieren hinchar también. Y tiene que salir corriendo precisamente de Éfeso. Si bien las cartas no lo comentan, posiblemente estuvo prisionero y se afirma en este periodo escribe las cartas de Filimón y de Filipenses. No lo mencionan, está prisionero, pero en esta cautividad posiblemente escribe Filimón y Filipenses en este periodo, 54 al 57. Y mientras estuvo en Éfeso, también escribió la carta a los Gálatas, en donde muestra la preocupación de los problemas que ocurridos en la zona hacia el año 50. Entonces aquí ya tenemos que Gálatas, Filemón y Filipenses se escriben entre el año 54 y 57. Y surgen nuevamente problemas en Corinto, y probablemente es cuando se escribe parte de la segunda carta a los Corintios, respondiendo a esa problemática. Y hacia finales del 57, Pablo deja Éfeso y se dirige a Troade en el mar Egeo, donde busca a Tito, y al no encontrarlo se va a Macedonia a recibir buenas noticias de Tito en relación a la reconciliación de los Corintios. Escribe ya entonces la segunda parte de la segunda carta a los Corintios. Y después, ya de lo anterior, parte de Acaya y Corinto, en donde estuvo 3 meses, desde el 57, de 57 y 58, porque fue en el cambio de año, y hace una colecta para recibir fondos para la comunidad de Jerusalén, y esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles 15:24. Entonces aquí ya vemos un poquito este tercer viaje, en donde en la primera del 58 Pablo parte de Corinto, ahí está la flechita, está en el circulito de abajo Corinto, de regreso a Jerusalén vía Macedonia, es decir, por arriba, va a Acaya, va hacia Macedonia, va a Filipos, después Troas, Pérgamo, Éfeso, va bajando, eh, pasa la Pascua en Filipos, continúa hacia Mileto, donde pronuncia un discurso en los ancianos de Éfeso, Hechos 20, 17, 28, y de ahí parte a Tiro y Cesarea, donde anuncia su encarcelamiento y muerte al final del viaje, en Romanos 15, 13, el anuncio de su muerte que se va a dar en Roma, pero aquí es donde se da este anuncio. Y sabemos que en Roma no es un viaje, sino va prisionero, por eso no está dentro de los viajes de Pablo. Sí va a Roma, pero lo llevan prisionero. Entonces, vamos a ver cómo Pablo es encarcelado, prisionero, se va de su viaje a Roma y viene que se da su muerte. ¿Me están escuchando? Porque aquí me dice que se me trabó, pero ya, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, muy bien. Maestra, todo. Entonces vamos a ver la última parte, que es de Hechos de los Apóstoles 21, 15 a 28, 31. Narra los últimos 6 años de la vida de Pablo. 4 de los en prisión, de esos 4 últimos años en prisión, donde hay quien, es donde la otra posibilidad que se escribió Filimón y Filipenses, porque son cartas que se le llama de la cautividad, pero son de la segunda cautividad, esta en Roma, o de la primera cautividad que tuvo en Éfeso. No saben cuál de los dos momentos, porque habla de que está prisionero, pero prisionero en la primera vez o la segunda vez. No queda claro exactamente en cuál de los dos momentos, porque de diferencia, pues prácticamente son 4 años de diferencia, que para nuestras fechas, pues es muy poquito, ¿no? Lo que sí se menciona que se entregó la colecta de Jerusalén y en el encuentro tenso que tuvo con Santiago, jefe de los cristianos de Jerusalén, que precisamente no compartían todas las ideas de la misma manera. Se da una revuelta en el patio del templo y tiene que pronunciar un discurso de defensa
que posiblemente se hizo en hebreo o en arameo. ¿Por qué? Porque es para los judíos que lo estaban criticando. Y dice, yo también soy judío. Y es más, les habla en hebreo, en su lengua, para que lo entiendan. Y ahí el Sanedrín lo acusaba y fue hecho prisionero. Lo toman prisionero y lo llevan a Cesarea, Hechos de los Apóstoles 23 y 24. Y el juicio se estuvo retrasando, se estuvo retrasando, se estuvo retrasando. Y entonces ahí en Cesarea estuvo otros 2 años prisionero porque no le hacían juicio. No le hacían juicio, ¿por qué? Porque él apelaba a su nacionalidad romana. Y entonces, como romano, no podía ser enjuiciado por autoridades judías. Y entonces, pues lo dejaron prisionero hasta que lo pudieron llevar a Roma para que entonces en Roma lo juzgaran las autoridades romanas, porque él apelaba a su ciudadanía romana. Tras un nuevo gobernador, Festo, se reabre su caso, Hechos 25 y 26, y Pablo se defiende. Y si bien no fue encontrado culpable por las autoridades precisamente romanas, al apelar al César, pues entonces lo mandan a Roma, en donde pasa 2 años, que es el resto de un arresto domiciliario en Roma. Y en Romanos 11, 25, 26 se habla de esta situación. Pero ni los hechos ni las cartas nos hablan de la muerte de Pablo, sino que más bien es una tradición fiable que murió durante el reinado de Nerón, y bien en la misma época de Pedro, hacia el año 64, o un poco más tarde, tal vez en el 67. Entonces, Pablo obviamente, que escribe las cartas, pues no puede escribir de su muerte, porque él las escribe. No puede estar la muerte de Pablo documentada en las cartas, obviamente, que es una de las fuentes de las cuales nos sirven para reconstruir la labor misionera de Pablo. Entonces, una tradición muy antigua, fiable, nos habla que Pablo muere precisamente entre el año 64 y 67. La tradición dice que Pablo fue enterrado en la Vía Ostiense, en donde posteriormente se construía la Basílica de San Pablo extramuros en Roma. Entonces, la Basílica de San Pablo extramuros en Roma, una de las 4 basílicas romanas, se construyó precisamente donde fue martirizado San Pablo. Y aquí tenemos el viaje a Roma. No es un viaje misionero, sino es un viaje de cautividad. Es tomado prisionero en Jerusalén, lo llevan a Cesarea, Sidón, Licia, Rodas, Creta, Malta, Sicilia, Italia, y llega hasta Roma. Entonces es por donde es prisionero, y en ese viaje pues estuvo varios años, era prisionero 2 años aquí, y se lo iban llevando hasta que pasa este periodo. Entonces, el viaje a Roma no es considerado de los viajes misioneros, es un viaje porque es llevado de Jerusalén hasta Roma, pero es un viaje de cautividad, prisionero, no evangelizó, escribió posiblemente la carta de Filemón y Filipenses, pero no sabemos si es en este o en el primer viaje. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, sí, maestro. Dígame. San Lucas, algunas personas dicen que le proporcionó datos a, a Pablo, pero ahorita hasta donde ahorita nos ha platicado, para nada sale San Lucas. ¿Qué de cierto es de que sí San Lucas Bueno, a Pablo? sí hay San Pablo sí fue acompañado por Lucas, es decir, recuerden, San Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe los Hechos de los Apóstoles. Y de hecho, Lucas puede escribir los Hechos de los Apóstoles porque estuvo con Pablo en parte de sus viajes, es decir, Okay. de hecho, por eso puede documentar esos viajes San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Pablo no menciona que lo acompaña Lucas, él más bien las cartas porque Pablo escribe, lo que tenemos de las cartas de Pablo es su acción misionera en esas comunidades tesalonicenses, corintios, gálatas. Entonces va y hace unas cartas que les escribe a esa comunidad para resolver la problemática de esas comunidades, pero en las cartas
casi no pone datos de quienes lo acompañan en sus viajes. Por eso decimos que en la reconstrucción de los hechos de la actividad misionera de Pablo, una fuente es lo que tomamos de las cartas y la otra fuente es lo que tomamos de los hechos de los apóstoles. Y si ustedes ven, todas las citas que yo hice era una de los hechos y una de las cartas, como para complementarse. Y cuando estoy hablando de los hechos, es lo que Lucas escribe en Hechos de los Apóstoles. Entonces, sí, Lucas y Marcos, discípulo, o Lucas, discípulo de Marcos, en parte sí acompañaron y conocieron parte de la actividad misionera de Pablo, por eso Lucas la plasma en esta primera parte de los Hechos de los Apóstoles. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora, antes de entrar ya a las cartas que las vamos a ver la próxima vez, ¿cuál es la teología de Pablo? ¿Cuál es su programa de evangelización, por así decirlo? Vamos a verlo rápidamente. Se nos está acabando el tiempo, pero nos podemos apurar un poquito. Se ha escrito muchísimos libros sobre Pablo, su obra, pero nosotros solo veremos algunos aspectos que vamos a considerar importantes. Ya después, en la lectura complementaria, pues podemos profundizarlo. Y la pregunta es, primero, ¿era Pablo consciente de lo que estaba haciendo? Sí, ya sabemos de ese celo que tiene Pablo por anunciar el evangelio, pero ¿hasta qué punto Pablo era consciente de esta labor? Que después se convirtió en el gran evangelizador. Ya se trate de las cartas completas o deuteropaulinas o algunos fragmentos como Romanos, el juicio sobre lo que es o no paulino se basa en la conformidad que se dé o no con el resto de la obra. Es decir, hay cartas que se le atribuyen directamente a Pablo y otras cartas, las deuteropaulinas, que son inspiradas en Pablo, seguramente escritas por algún compañero de viaje de Pablo, y que sí es la enseñanza de Pablo, pero no escrita a puño y letra por Pablo. Entonces, pero es toda la enseñanza de Pablo, por lo tanto se le puede atribuir a Pablo. Aunque no lo escribió con su mano, es lo que Pablo dijo, es lo que Pablo enseñó, como los evangelios por parte de Jesús. Jesús nunca escribió ningún documento, pero es la enseñanza de Jesús. Y con Pablo lo mismo. Entonces, las cartas genuinas, autógrafas por parte aceptada por todos, que escribió Pablo, es la primera a los tesalonicenses, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los romanos, filipenses y Filemón. Pero estas cartas autógrafas de Pablo no contienen toda la teología paulina actual. Es decir, otra parte de la teología paulina está en aquellas cartas que, si bien no son autógrafas, sí presentan el pensamiento y la teología de Pablo. Por ejemplo, la detallada estructura eclesiástica de las cartas pastorales. No es difícil darse cuenta que eso no proviene de Pablo, sino que es evolución ya de una comunidad que ha reflexionado, que ha vivido y que ha consolidado la estructura eclesiástica. Cosa que cuando fue Pablo a esa comunidad, pues estaban teniendo problemas. La parte de los presbíteros, la parte de los ancianos, que todavía se estaba formando y que en la época de que cuando Pablo los visita, pues no está tampoco tan clara. Y que en la carta está presente de manera incompleta. Por ejemplo, la afirmación de Gálatas 1:8, aunque nosotros o un ángel se refiere al principio básico paulino del don de la gracia y de la salvación en Cristo, independiente de la obra de la ley, ¿en qué grado es aplicable tal inmutabilidad a la creación ulterior de ramificaciones del mismo cristianismo? Es decir, aunque un ángel viniera a decirles algo diferente a lo que les he anunciado, no se lo crean. No, aquí vemos que hay una evolución precisamente en las comunidades del mensaje de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 9:19. Vamos a leer esta nada más para poner un contexto. 1 Corintios
9, 19 a 23. Alguien, bueno, aquí yo la tengo. 1 Corintios 19 dice lo siguiente: Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. ¿Estaban sometidos a la ley? Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene la ley. En realidad no estoy sin la ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley, pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. ¿Qué les estaba diciendo? Con los judíos, está bien, vivan la ley según el judaísmo, pero con los no judíos, también vivan el cristianismo sin la ley judía. ¿Por qué? Porque Cristo trasciende esa vivencia. Y entonces vemos donde Pablo afirma que hace todo en todos, se adapta a las comunidades de acuerdo a sus necesidades para hacerles llegar de la mejor manera el mensaje de Cristo. 1 Corintios 10, 28. No, el no ingerir alimentos consagrados a los ídolos, por ejemplo, para no escandalizar a los cristianos más débiles, o mostrando cierta tolerancia hacia lo que Pedro había dicho en Antioquía, en donde dejó de participar a la mesa con los paganos para no escandalizar a los hombres de Santiago. Acción criticada por el mismo en Gálatas 2:11 a causa del Evangelio. Entonces, Pablo va teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, la manera de pensar, porque él no quiere romper, sino lo que quiere es expandir. Y así reconocer que algo que se dice en una carta no es algo absolutamente consciente, no significa que su pensamiento sea inconsciente o incoherente, sino que más bien iba viendo las necesidades de las diversas comunidades, según la tradición, según la cultura, según cómo estaban entendiendo y cómo se podía vivir el Evangelio de Cristo en esas comunidades, e iba tratando de resolver los problemas de manera pastoral para salvar a todos en la medida de lo posible. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la teología de Pablo es menos radical que la teología de Santiago de Pedro, que se quedaba en Palestina, pero tuvo que suavizarse y hacerse menos radical para poder entrar al cristianismo a otros grupos de personas que pensaban muy diferente a la radicalidad del judaísmo palestinense, porque vivían en otras ciudades que ni siquiera conocían la religión judía. No podía aplicarlo de la misma manera. Entonces tuvo que suavizar o llegar a punto intermedio en el diálogo con esas comunidades. Entonces, ¿qué actitud de Pablo tenemos hacia el judaísmo? A excepción de los romanos, las cartas de Pablo estaban dirigidas a comunidades que él mismo había evangelizado, principalmente paganos, o algunos que ya empezaban a vivir el seguimiento de Cristo, pero que Pablo les da consolidación, pertenencia. Todo lo que escribió es adaptable de manera universal a todos los hombres, porque ya no está la radicalidad del judaísmo, incluso los judíos, porque hay cosas que aplican a los judíos y a los paganos no, como el tema de la circuncisión del cual ya hablamos. Entonces nos preguntamos en qué grado Pablo es único, porque Pablo hace que el cristianismo, porque acuérdense, Santiago y Pedro se quedaron en Palestina y no salieron de ahí porque se quedaron predicando al judaísmo o a los judíos convertidos al cristianismo, pero de Palestina. Y Pablo es el único que sale fuera de toda esta zona. El hincapié de Pablo en su diferencia con Pedro y con los hombres de Santiago, Gálatas 2:11 y 14, y su crítica a los superapóstoles que los podemos encontrar en 2 Corintios, han generado la figura de un Pablo solitario. ¿Y por qué en 2 Corintios 11:5 vemos a un Pablo que dice: de todos los apóstoles yo soy el menor, el que ha surgido como un engendro, el más chiquitito de todos? Ustedes son grandes, yo aquí muy humildemente voy llevando el mensaje de Cristo a aquellos que están fuera de Palestina. Pero entonces,
se podría pensar a un Pablo solo o solitario en relación a la manera de ver la vivencia del cristianismo. Por otro lado, en Gálatas 2:9 tenemos a Santiago, Pedro y Juan que dan su mano derecha a Pablo como señal de comunión. Es decir, aunque no compartimos toda la manera de ver cómo se puede mezclar o conjuntar el judaísmo con el cristianismo nacente, no rompemos, si hay comunión. Están en comunión, pero no siempre lo viven de la misma manera. ¿Qué valoración podemos dar de Pablo? ¿Qué es lo importante de Pablo y su legado? Lo importante de Pablo y su legado son las imágenes que tenemos basadas en los relatos. Cuando cae del caballo, una conversión radical, una conversión que lo transforma su vida y no continúa, es decir, cambio de 180 grados. Iba para acá y ahora va totalmente diferente. Es decir, encontrarse con Jesús te tiene que llevar a cambiar tu vida de manera radical. No puedes decir que no conoces a Jesús y que de repente encuentras con Jesús y seguir haciendo lo mismo. No puede ser. ¿Por qué? Porque si te has convertido a Jesús, te tiene que llevar a una conversión radical. Esto nos presenta Pablo, esto lo vive y por ahí vamos. Y también es presentado Calvo escribiendo una carta. ¿Por qué? Porque piensa, porque vive, porque está metido totalmente en ese conocimiento de Jesús. Y también es presentado con una espada, la fuerza que lo lleva a no quedarse callado, a buscar ir a encontrar una comunidad y va hasta la comunidad y va a resolver problemas. No es de, tienen problemas, pues a ver cómo le hacen, pobrecitos, a ver, aquí yo me quedo y arréglensela como puedas. No, él va y viaja, y va hasta Éfeso, y va hasta Tesalónica, y va hasta Corinto, a ver cuál era su problema y ayudarlos a resolver los problemas. Entonces es un Pablo que el fuego del encuentro y del amor que tiene por Jesús lo lleva a trascender todas las fronteras. Por ejemplo, cuando habla de viajes frecuentes, ¿qué significa eso? Todas las situaciones y vicisitudes que un viajero de aquella época tenía que sobrellevar. Hoy, cualquiera de nosotros que quisiera ir, por ejemplo, a Palestina, a Roma, tomas un avión y mañana ya estás allá. Con toda la comodidad que ir en avión significa en la actualidad. Es muy cómodo. Voy en una peregrinación a Roma sí, o a Jerusalén, a lo mejor alguno de ustedes ha ido. Pues te vas en avión y ya el otro día ya llegaste, y a lo mejor caminas poquito. Pero para Pablo, ¿qué significaba viajar? Eran, eran meses, no había comida, no había una azafata que te llevara, tú a ver cómo conseguías comida y dónde la guardabas. Y después ibas a un pueblo donde nadie te conocía y dónde conseguías para comer. Entonces, vamos viendo estas situaciones del celo de difundir un evangelio con todo lo que implicaba. Aún llegando a un lugar de destino, las dificultades y los problemas que ya tenían ahí, que no lo que tú que nos vienes a enseñar a nosotros. Y él que no se echaba para atrás, sino que ahí estaba persistiendo en que esta comunidad resolviera sus problemas. Y aún eh, condiciendo al creyente de la fe en Cristo, los problemas seguían creciendo. Por ejemplo, gran parte de la carta a los Gálatas la dedica a contrarrestar la labor de otros cristianos a los que se consideraba como falsos hermanos porque intentaban minar su trabajo intentando predicar otro evangelio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, lo que vimos en la primera y segunda carta de Juan? Cómo mismos miembros de una comunidad que entienden y se encuentran con un mensaje de Jesús, pero que es entendido de una manera equivocada o errónea. Y no era la única comunidad. Pablo, en otras comunidades, también se encuentra con esta problemática y tiene que resolverlas. Y era muy normal esto, ¿por qué? Porque si bien yo quiero seguir a Jesús y entiendo un poquito lo que Jesús quiere, no siempre vivo de manera clara, consciente y completa toda la teología de Jesús, porque nosotros en la actualidad tenemos la teología de Jesús presente en un documento que se llama Biblia y Nuevo Testamento, en la actualidad, pero en aquella época
las comunidades que tenían solo lo que un poquito les llegó de un apóstol y de palabra, y entonces cómo lo vivían, cómo lo entendían, y entonces no había un mensaje completo. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pues vamos a aclararlo, vamos a precisar, vamos a ayudarles a que entiendan cuál era el mensaje de Jesús. Entonces, ¿cuál es la motivación de Pablo? El por qué esta radicalidad en el anuncio de Cristo. ¿Por qué Pablo realizó tales penalidades? Antes de los 30 años, Pablo estaba en paz con su educación, consigo mismo, con su ser fariseo, vivir radicalmente la fe farisaica. Educado adecuadamente en la cultura grecorromana dominante, era cosmopolita, sabía griego, se codiaba y comercializaba como artesano de tiendas y como fariseo, y estaba su vida arreglada de una cierta manera con la férrea y con la férrea, también la férrea tradición judía. ¿Qué produjo el cambio radical de Pablo? Ya lo vimos. El encuentro con un Jesús que se le revela, con el Hijo de Dios. Lo tira, y tirar el caballo entonces dentro de la teología paulina es sacarlo de una vida instalada, de una vida cómoda, de una vida donde pues ya todo estaba resuelto, y le cambia la vida. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses 3:8 dice, todo lo estimo una pérdida a causa del inconmensurable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Y se siente profundamente amado por Cristo a tal manera de que puede dejar todo para irlo a anunciar porque Él se convierte en el centro de su vida. No es, bueno, los domingos que tenga tiempo, entonces voy a misa. No, 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 toda su vida la vuelca sobre este anuncio. Por eso, esto no explica todo este esfuerzo. Filipenses 3:12, se sintió apresado por Cristo. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo eso somos vencedores a causa del amor de aquel que nos ha amado. Es decir, Pablo puede enfrentar toda esa situación tan difícil cuando verdaderamente experimenta el amor de Cristo. Y entonces lo puede todo. ¿Por qué? Porque es Cristo mi fuerza, es Cristo mi motivación, es Cristo el que me da la posibilidad de entregar mi vida a esta labor. Así, este amor se convirtió en el impulso de la vida de Pablo cuando llegó a comprender cuán inmenso era, 2 Corintios 5:14. Y entonces, ya decíamos al inicio, un Pablo que de carácter era explosivo, de carácter era emprendedor, de carácter era entusiasta y radical. Imagínate esa persona que se siente amada, pues le da todo por el amado, da toda su vida. Entonces, aquí se conjunta la personalidad de Pablo con el amor de Pablo, perdón, el amor de Cristo vivido por Pablo. ¿Cómo puede la gente conocer el amor de Cristo si no se le habla de él? ¿Cómo irán si nadie lo predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, no se puede quedar de brazos cruzados. San Pablo tiene que salir, tiene que mandar, tiene que llevar. ¿Por qué? Porque es el hambre, la necesidad y la responsabilidad de que este amor sea compartido con todas las personas. Así la misión a los gentiles no era para Pablo como una conclusión abstracta, sí, llevar el evangelio de Cristo a todos los hombres. No, sino era el inevitable traslado de la acción del amor superabundante que estaba experimentando. No se podía quedar con él, tenía que compartirlo. Y eso es lo que impulsaba a Pablo en cada uno de sus viajes y el escribir acá a las cartas a esas comunidades que estaban necesitando este amor. Así, el legado viviente de Pablo es precisamente este. Aquellos a quienes Pablo condujo a Cristo, impulsados por Pablo, que era la misma vida que él había aceptado y que los estaba invitando a compartir la alegría, la esperanza, precisamente, les confrontaba su fe.
eh, en Gálatas 2:19 muestra una apasionada elocuencia: estoy crucificado con Cristo, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Para mí, Filipenses 1, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Decidí no saber nada de vosotros excepto a Jesús y este crucificado, porque ya todo lo que le daba sentido a su vida era el anuncio de este Jesús. Bueno, así los discípulos de Pablo y sus escritos van a continuar precisamente esta labor. Timoteo, Tito y Silvano, que durante años transportan las cartas de Pablo a aquellos lugares donde Pablo las dirigía, a Áquila y Priscila, que lo acompañaron inclusive hasta su martirio en Roma, de los cuales ya hablamos. Y de manera indirecta, si bien el autor de los Hechos de los Apóstoles nos habla mucho de la personalidad de Pablo, las relaciones con sus discípulos, el hecho de que le hayan dedicado la mitad del libro de los Apóstoles, ya es mucho. Y hay que tomarlo en cuenta y lo coloca en la figura de Pablo como un lugar preponderante en la situación del cristianismo inicial. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero solamente aclarar qué es lo que les pido de tarea. De tarea, si ustedes ya leyeron las pautas de asimilación, les voy a pedir que me hagan una línea del tiempo. Van a hacerlo en una hoja, o pueden pegar 2 o 3 hojas si es que una hoja, pero tiene que ser una línea, literalmente, línea del tiempo, y me van a poner, según lo que estuvimos viendo, cuando comenzó Pablo, a las ciudades a las que fue, y lo van poniendo en el tiempo, para que en esa línea del tiempo, cuando la terminemos, yo tenga una visión completa de los viajes de Pablo. Una línea de tiempo hecha a mano, así, pueden juntar 2, 3 hojitas, y van sacando los datos que vimos, y los van marcando ahí. Y aquí se fue a tal lugar, y aquí se encontró acá, y aquí escribió la primera carta, y aquí pasó esto, y aquí se fue a Roma, y aquí se regresó a Roma, y aquí se fue a Antioquía, y se regresó a Jerusalén. Y lo van marcando en la línea del tiempo, una línea del tiempo. Ese sería el trabajo para enmarcar ya, y nos quede una visión completa en una hojita de Pablo y sus viajes. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto rápidamente podemos comentarla. Bueno, yo tengo una pregunta, más que nada Sí. una duda. Bueno, Un poquito más fuerte que no oigo. Ok, en la última parte que nos colocó decía de Silvano, Timoteo, Tito y Silvano. Me quedó la duda con respecto a quién es Silvano o quién fue en ese entonces. Recuerden. No había escuchado hablar de él. Ok, sí, recuerden, Pablo, algunos viajes los hizo solo, pero casi nunca iba solo, más bien siempre iba con un grupo de discípulos que los acompañaban. Y por ejemplo, en Corinto escribe una carta a los tesalonicenses, pero no la lleva a Pablo, manda a discípulos que le hacían el favor, porque él se quedaba varios años, muchos meses en una comunidad y mandaba la carta. Entonces, uno de los discípulos de Pablo era precisamente Silvano. Es como Áquila, como Priscila, eran discípulos de Jesús, perdón, discípulos de Pablo, que le hacían el favor de llevar las cartas, ¿no? Son de los primeros conversos que estuvieron junto a Pablo en sus viajes. Sí, María. Oiga, profesor, mire, yo le quería preguntar la forma de cómo enviarle lo que nos solicita, los Sí. cuestionarios que nos solicita. Se me dificulta. El primero sí me lo calificó. Esta segunda, que ya la tengo completa, este segundo cuestionario, se me olvidó cómo mandé la primera vez, y ahorita ya no me acuerdo cómo le tengo que enviar. Miren, pueden hacerlo de 3 formas. Pueden escribirlo en un documento, Así lo estoy por haciendo, ejemplo, de Word sí. o de Google Documents, Ajá. pues ya lo adjuntan. O pueden hacerlo a mano, en una hojita, en un cuaderno, y le sacan una foto y me mandan la foto. Ok. O pueden escribirlo, por ejemplo, en un documento de Google o en notas, y después lo seleccionan y lo pegan dentro del texto del correo. Y ya
¿Nos puede enviar el correo otra vez? Perdón que le interrumpa. Ahorita se los pongo en el WhatsApp, se los vuelvo a mandar ahorita. Ah, ok. Ahorita Con eso es suficiente. apenas ahorita termine, se los vuelvo a escribir. Ok, Sí, muy bien. hay algunos que me han mandado sus 3 tareas de asimilación. Ahorita Sí. esta es la cuarta, y hay otros no. Aquí solo les recuerdo que sí es importante que manden sus tareas, porque solamente quien tenga las tareas completas, pues se les va a dar el diploma de término del diplomado. Porque entonces, si tú no quieres un diploma y nada más quieres escuchar, pues está bien, ¿no? Pero sí sería bueno, ya que estamos dedicándole tiempo, pues tener un documento. Oiga, profesor, entonces, ¿cuántos tenemos ahorita? No, ¿cuántos Van tenemos el 3 tercero? y el mapa que dejé ahorita sería el cuarto. Sería el cuarto. Ok, Hay quien ya me gracias. envió 3, 2 o 1 o ninguno. Cada quien sabe, me lo puede enviar de las 3 formas que comenté y yo con mucho gusto se los voy revisando, sin Ok, problema. gracias, profesor. Y bueno, pues sería todo. De todas maneras, quedo a sus órdenes por el WhatsApp o por correo. Y pues ánimo y adelante. Seguimos trabajando y seguimos orando entre nosotros. Y que tengan muy buena noche y quedo a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Hasta luego. maestro. Gracias. Gracias, Buenas buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches.